Julián Fernández es fundador y CEO de Fossa Systems. Es una empresa dedicada al desarrollo tecnológico de nanosatélites de menos de 1 kilo de peso. A los 15 años ya empezó a idear cómo fabricar satélites. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué Bienvenido. Toma asiento. A los 15 años, en lugar de hacer otras cosas... Cada uno tiene sus aficiones, cada uno tiene sus pasiones. Vamos a saludar, creo que podemos también, a Elena Ceballos, que es física, investigadora. ¿Qué tal, Elena? En el Departamento de Química Marina y Geoquímica del Woods Hole Oceanographic Institute en Massachusetts. Investiga el universo marino, entre otras cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Encantada de acompañaros esta tarde. Bueno, enseguida escucharemos también a Elena. Julián, ¿compartes con nosotros tu experiencia? Por supuesto. Cuando quieras. Con muchas ganas. Perfecto. Bueno, pues empezamos con una imagen del espacio. ¿Quién no ha soñado con ser astronauta? Nos imaginamos el espacio y bueno, nos podemos imaginar proyectos muy caros desarrollados por empresas ya que tienen un tamaño bastante considerable, proyectos que tienen un valor de millones y millones de euros. Estos son 2 satélites de monitorización terrestre desarrollados por la NASA y la Agencia Espacial Europea, pues que están desarrollados en una sala blanca por cientos de ingenieros, y es un poco la idea que tenemos hoy en día del espacio. Un mundo que no está al acceso de la sociedad normal y que desde luego no está al acceso pues, de un adolescente como es mi caso. Esto es el estado del arte de la industria. Y como todos sabemos, los satélites tienen una serie de aplicaciones que se pueden utilizar en nuestro día a día, desde el GPS hasta la observación terrestre en Google Maps, hasta lo que son las comunicaciones. Vengo a hablaros de espacio hoy realmente como una solución a un problema que tenemos, el problema de la conectividad. La conectividad fuera del ámbito de las estaciones y las redes 3G, GSM o 4G. Todos conocemos la conectividad celular, pero esta tiene unas barreras que están limitadas por estas infraestructuras terrestres, por este tipo de redes, y el espacio presenta una oportunidad de conectarse. Conocemos también las antenas parabólicas para conectarse a satélites geoestacionarios como estos, pero que tienen una inversión necesaria muy grande y, por lo tanto, hay una barrera a la conectividad en el mundo entero, a nivel global, a poder acceder al Internet. Entonces, como solución a este problema, pues desarrollé una serie de productos, pero por dar un poco de introducción sobre mí, bueno, yo soy Julián Fernández, tengo 18 años y soy el cofundador de Fossa Systems, que es una empresa que se dedica a dar soluciones de conectividad utilizando el segmento del espacio. Y precisamente ahora hablaremos de los picosatélites. Yo trabajé en una serie de proyectos antes de adentrarme en el mundo del espacio, para Google, para Apple, en drones, generalmente en electrónica. Realmente mi background es de ingeniería más que de empresa, de ahí surge un poco mi pasión por entrar en este mundo. Pero sí que tuve un poco de experiencia y el espacio y la aviación siempre ha sido una gran inspiración para mí, así que de ahí viene también mi amor por el espacio. Esto que veis aquí es el Fossasat 1, es el primer picosatélite español lanzado al espacio. Este satélite lo empecé a desarrollar cuando tenía 15 años y, como veis, rompe bastante con el molde del satélite normal que tenemos imaginado. Con la imagen que os enseñaba antes de un satélite que pesa sus buen 700 kilos. Y este satélite es una réplica a todos los niveles, a nivel de electrónica, subsistemas, alimentación, comunicaciones. Funciona de la misma manera, pero en vez de pesar 700 kilos, pesa unos 250 gramos. De hecho, aquí tengo un modelo para tener una idea de un satélite. Esto ya es una versión futura que ahora explicaré, pero esto de aquí es un satélite. Esto se lanza al espacio y esto da servicios de comunicación para el Internet de las cosas.
Entonces, estos satélites realmente son la respuesta que nosotros, o que más bien al principio yo desarrollé, al problema del espacio, al problema que enviar un satélite al espacio era muy caro. Decidí reducir el tamaño del satélite, reducir el volumen del satélite para tener un coste de lanzamiento más barato. Si 1000 kilos te cuesta 1 millón de euros, pues 1 kilo te va a costar varios órdenes de magnitud menos, va a ser más barato ponerlo en órbita y, por lo tanto, resolver el problema de conectividad. Con esto, con estos satélites, damos servicio a pequeños sensores que envían datos del Internet de las cosas. Precisamente en las aplicaciones, pues pongo unos ejemplos: agricultura, ganadería, energía, logística, industria. Todo lo que son datos de un tamaño muy pequeño, como puede ser temperatura, humedad, presión, pH, se envían directamente al satélite con unos sensores muy pequeños. Aquí tengo también otro ejemplo. Me he traído el hardware para enseñarlo, pero esto de aquí es un sensor conectado con uno de nuestros satélites. Entonces, el sensor cuesta pues unos 20, 30 euros y tiene un coste mensual de unos 50 céntimos para conectarse en cualquier sitio del mundo con este satélite. Y esta es la solución que presentamos pues para dar acceso a la conectividad a nivel global, pero a bajo coste en comparación al resto de proveedores. Este proyecto empezó, de hecho, más bien como un proyecto de innovación social y de emprendimiento social, ya que empezó en un foro de Internet. FOSSA Systems lo creamos en base a un hilo en Reddit. No sé si conocéis el foro Reddit, un foro de Internet bastante famoso. Y abrí un hilo. Tengo una idea, existe este problema de la conectividad, existe este problema de los satélites caros, pues sí, si unimos satélites pequeños para dar conectividad a baja velocidad para resolver este problema. Me uní con una serie de alumnos, de ingenieros de todo el mundo y nos pusimos a trabajar para desarrollar esta solución. Eso fue la primera parte del proyecto. De hecho, FOSSA era una asociación sin ánimo de lucro y su objetivo era democratizar el acceso al espacio y las telecomunicaciones. Facilitar ese acceso que hasta ahora era tan caro y tan difícil para tantos. Eso empezó como una asociación hace ya 3 años, FOSSA Systems, y ha ido evolucionando con los años hasta llegar donde estamos ahora. Este primer satélite que se empezó a desarrollar hace 3 años se lanzó y obviamente se tuvo que fabricar. Bueno, ahí hay una foto mía en la Sala Blanca de la Universidad Rey Juan Carlos. Llevan un proceso de manufactura bastante complicado. Un satélite no lo puedes hacer como cualquier otro dispositivo. Tiene electrónica especial para espacio. Lo tienes que hacer en una sala blanca libre de contaminación para no poner en riesgo al resto de satélites. Y bueno, tiene su complejidad que no es tan convencional con la electrónica. Y gracias a muchas personas que conocí por Internet y a muchos individuos que apoyaron el proyecto de manera descentralizada, que eso es otro punto del proyecto, que aunque yo realizaba la fabricación en Madrid, había gente de todo el mundo involucrado en el desarrollo del proyecto, pues se puede realizar. Y aquí se ve pues la parte de manufactura. Después de esto se lanzó el satélite al espacio. Esto es una foto del cohete. Eso es un cohete de 12 metros de altura, un poco más pequeño que el resto de cohetes que tenemos también en mente. Forma parte del entorno de los nuevos lanzadores del New Space. Y con este cohete pusimos a nuestro satélite, junto con otros clientes, otros satélites de otros clientes, nuestro dispositivo en órbita en diciembre de 2019. Fue el primer picosatélite español en ponerse en órbita y demostró exitosamente varios hitos. El primero es que ya no hacía falta ser millonario para acceder al espacio, ni hacía falta ser mayor de edad, porque con 16 años pues pude poner el satélite en órbita con una asociación, pero bueno, un poco casi a título personal. El primer satélite lanzado por un individuo. Demostramos que no hacía falta electrónica ni tecnología muy avanzada para poder utilizar estos satélites en órbita, por lo que con la misma tecnología que tenemos en nuestro móvil, en nuestro portátil, los mismos procesos de manufactura en cadena, se podía utilizar un satélite en órbita. Y el punto más importante, que es el punto funcional, porque está muy bien lanzar un satélite en órbita, pero tiene que servir para algo, es el de la conectividad IoT. Con este satélite demostramos que se podían conectar
dispositivos, se podían conectar sensores a la red y que tenía un sentido dentro de un modelo de negocio específico, que no era solo un proyecto, un novelty, sino que tenía sentido financiero. En base a este lanzamiento hubo bastante demanda comercial. Yo el proyecto no lo empecé con un sentido comercial, pero en el momento en el que vimos que había posibilidades para la conectividad y que más allá del I+D inicial había un caso de uso práctico, nos empezaron a llamar y vimos que había una oportunidad de crecer esto, de llevarlo a una comercialización más masiva y quizás hasta llegar a un servicio comercial con una constelación de satélites. Pues formé Fossa Systems como una sociedad limitada. Esto fue en plena pandemia. En el 2020, bueno, en marzo, con unos meses ya de operación del satélite, decidí ponerme manos a la obra y junto con mi socio Vicente González creamos Fossa Systems SL. Formamos una empresa, pues a día de hoy ya somos 12, en esta foto solo somos 10, pero como hemos ido creciendo bastante rápidamente, aquí se ve pues la foto de 10, de jóvenes profesionales dedicados a lanzar estos satélites en órbita. Entonces, con esta idea fuimos al mercado, levantamos una ronda de 765.000 euros y empezamos a trabajar sobre nuestro nuevo prototipo. Entonces, esto que veis aquí pues es muy similar al anterior satélite que desarrollamos, el Fossasat 1, que era el satélite de demostración, y este es el satélite ya comercial. De hecho, en diciembre se van a lanzar 5 satélites de estos, desarrollados por nosotros, en un cohete ya de un Falcon 9 de Elon Musk, de SpaceX, que últimamente ha estado teniendo también mucha fama por su constelación de Starlink, que hay que diferenciar, obviamente, Starlink con el Internet a alta velocidad a los satélites Fossa, que son Internet de las cosas a baja velocidad, y la aplicación que tiene cada constelación. Starlink está pues intencionada para Internet a alta velocidad como Google, como Facebook, tener tu ordenador de casa conectado a Internet, mientras que nosotros nos enfocamos en las aplicaciones y en todo lo que es digitalización de estas aplicaciones. Pongo el caso práctico del sensor en la agricultura, un sensor de humedad y temperatura, como el que tengo aquí, que puede tener pues, una vida de 2 a 3 años en el campo recogiendo datos, puede ayudar a un ganadero o a un agricultor a mejorar el rendimiento de todo lo que es su planta de producción o su viñedo o sus vacas o lo que sea, el caso de uso. Pero una vez que tú tienes toda esa información, la puedes procesar teniendo mayor conocimiento sobre tus procesos productivos y puedes incrementar tu rendimiento. Entonces, hay ese caso de uso específico y nos diferenciamos en eso. Nosotros enviamos pues, paquetes de información muy pequeñitos, un byte con una temperatura, un byte con un dato de humedad, un byte con el pH del mar para una piscifactoría, siempre con ese enfoque de ir más allá de la infraestructura que existe. En la siguiente imagen aquí se ve un poco la idea de constelación, obviamente. Así no se ve en el espacio, los satélites están mucho más separados y no están dispuestos de esta forma, pero la idea ahora es desarrollar una constelación de 80 satélites, los primeros 5 irán en diciembre, y a lo largo de los siguientes años desplegaremos el resto de satélites para dar ya este servicio de una manera comercial, que cualquier persona pueda acceder a una conectividad a bajo coste, también con unos chips a bajo coste. Esto es también gran parte del problema, que es la infraestructura necesaria para conectarte a un satélite. Conectarte a un satélite normalmente ha sido la antena grande parabólica, los 1.000 euros de inversión, y aquí hemos rebajado la barrera de entrada para la conectividad de satélite de los cientos de euros a los pocos euros, que es lo que cuesta el circuito integrado y un cable que puedes utilizar como antena. Entonces, también, de cierto modo, estamos creando nuevo mercado, estamos abriendo puertas, rompiendo barreras a lo que es la conectividad en las zonas remotas. Todos sabemos que los dispositivos IoT, los dispositivos conectados a Internet, están creciendo. Cada vez más hay dispositivos que están conectados a Internet. Obviamente esto tiene sus riesgos a nivel de ciberseguridad, que también es un ámbito en el que estamos trabajando. Esto tiene todo su potencial a nivel de mejoras de productividad, que es donde nosotros nos estamos enfocando, pero todos tienen la limitación de la conectividad, que es
el gran problema del que estamos hablando hoy. Y con esta constelación, esos servicios son los que se empezarán a dar. En el ámbito de Andalucía y de cómo estamos también emprendiendo, no solo a nivel de la constelación que se está creando, bueno, ya en órbita, que es casi descentralizado, fuera del ámbito geográfico de un cierto punto, también estamos trabajando en proyectos concretos en España. Yo personalmente soy de la línea, soy de Andalucía. Tuve que ir a Madrid para crear esta empresa y crecerlo también gracias a las oportunidades de una grande ciudad, pero estamos volviendo a Andalucía para emprender en otros proyectos. De hecho, estaremos montando un centro de control en la línea de la Concepción, desde donde vamos a realizar toda la operación de estos satélites. Del mismo modo que la NASA o la ESA tienen el Deep Space Network, las grandes antenas de Robledo de Chavela que miden 30 a 40 metros, pues nosotros tendremos nuestra antenita de 2-3 metros para controlar estos satélites, y es uno de los proyectos pues también para devolver a Andalucía y para demostrar que aquí también se puede emprender, obviamente con las barreras y las dificultades que tenemos en estas zonas, pero que aquí también se puede emprender y se puede realizar una serie de proyectos. Entonces, por mi parte, pues esto era un poco todo. En Fossa Systems podéis encontrar toda la información acerca de la red y de cómo se pueden utilizar estos satélites y cómo se puede hacer parte de la red de satélites. Así que nada, muchas gracias. La verdad, Julián, no sé si seguir con el curso del Congreso, alterar el programa y hacerte una entrevista sobre tu vida. Y que nos cuentes más cosas, porque la verdad es que es fascinante. Toma asiento, si quieres, nos vas contando más cosas, porque hemos decidido seguir con el curso del Congreso. Queremos escuchar a Elena. Elena Ceballos, cuando quieras. A mí me gustaría hablaros de una trilogía que marca mi vida hoy en día, que es Monet, Océano y NASA. Y como en esta trilogía encuentro un camino para la predicción climática del futuro. Este es un cuadro del maravilloso pintor impresionista Claude Monet. Es de cerca de 1925 y pertenece a una serie de glicinas, de los trabajos menos conocidos del autor. No creo que Monet lo supiera, pero en este cuadro estaba pintando el océano visto con los ojos de un investigador oceanográfico. Hoy me gustaría contaros por qué para mí este cuadro simboliza el tema de investigación en el que actualmente colaboro con la NASA, el océano y su rol presente y futuro en el cambio climático. El océano es una fuente de vida en la Tierra, cubre más del 70% de la superficie, determina el tiempo y el clima y regula la temperatura creando un entorno en el que los humanos pueden sobrevivir. Lo llamemos Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico, Austral. A lo largo de la historia, el océano ha sido una fuente vital de transporte, comercio, crecimiento e inspiración. Sin embargo, más del 80% del océano permanece inexplorado. Pero además los océanos tienen una función vital gran desconocida para la mayor parte de la población, y es que el océano es el principal pulmón del planeta. ¿Y cómo hacen esto? Pues a través de un fascinante mecanismo denominado bomba biológica de carbono. Os lo cuento de manera sencillita. De la misma manera que las plantas terrestres florecen al llegar la primavera, en la superficie oceánica, las plantas marinas, el fitoplancton, también florece. La superficie del océano en contacto con la atmósfera siempre está absorbiendo dióxido de carbono de la misma. El fitoplancton, concentrado en la zona donde penetra la luz del sol, consume este dióxido de carbono en la fotosíntesis e incorpora el carbono a su cuerpo, del mismo modo que el carbono se almacena en la madera o en las hojas de un árbol. Cuando el fitoplancton muere o es devorado por organismos más grandes, los fragmentos ricos en carbono y la materia fecal se hunden hacia el fondo del océano por efecto de la gravedad. La mayor parte de esta materia que se hunde es destruida en su camino hacia el fondo marino. Sin embargo, una pequeña fracción sobrevive y aquella que supera 1000 metros de profundidad queda almacenada por largas escalas de tiempo, retirando así este dióxido de carbono de la atmósfera. Esto da lugar no solo a un fenómeno precioso, porque las partículas al hundirse se adhieren unas a otras y dan la idea de una especie de nieve marina, sino también un fenómeno tremendamente crucial para la vida en el planeta, puesto que se estima que los niveles de dióxido de carbono atmosféricos actuales serían el doble sin la acción de la bomba biológica de carbono. Sabemos que el calentamiento global y el cambio climático se deben a las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera.
Doble concentración de dióxido de carbono en la atmósfera significaría temperaturas que la Tierra no ha tenido en 50 millones de años. Saber cómo responderá la Tierra al aumento actual de dióxido de carbono atmosférico es probablemente la cuestión científica de nuestra era, porque la humanidad entera se verá afectada. Por tanto, la bomba biológica de carbono es un tesoro que debemos investigar y proteger, porque comprenderla nos permite predecir la capacidad de secuestro de carbono de los océanos y el impacto que esto tendrá en el clima futuro. La nieve marina, este conglomerado de partículas que se hunde, es crucial en toda esta cuestión de la predicción climática. ¿Por qué? Porque la cantidad de nieve marina que se deposita en las profundidades del océano influye en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y, por tanto, influye en nuestro clima en la Tierra. El problema es que todavía desconocemos mucho de los factores que controlan la bomba biológica y de cómo ésta funciona en cada época del año y en cada zona del océano. Es por ello que nuestras estimaciones globales de la cantidad de nieve marina que se hunde hacia el fondo marino varían desde 4.000 millones a 12.000 millones de toneladas de carbono anuales. Fijaos en lo que digo, esto significa una diferencia de 8.000 millones de toneladas, que es básicamente la cantidad de carbono que los humanos lanzamos a la atmósfera cada año. Para que nos hagamos una idea del nivel de incertidumbre del que estamos hablando, 8.000 millones de toneladas pesa aproximadamente lo mismo que 48 millones de ballenas azules. Esta incertidumbre en la capacidad actual del océano para absorber y almacenar este carbono a través de la bomba biológica afecta a la precisión de nuestras proyecciones climáticas, que están basadas en modelos del sistema terrestre que describe la atmósfera y la circulación oceánica. Pero bueno, imagino que os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver la NASA en todo esto, no? Recordemos que la NASA es la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio del gobierno estadounidense. Muy bien, pues la NASA está convencida de que a través de los datos medidos con sus satélites podemos calcular la cantidad de nieve marina que se exporta desde la superficie hacia el fondo marino y así mejorar nuestra cuantificación de la bomba biológica y, por tanto, nuestras predicciones climáticas futuras. Por ello, tras décadas de exploración espacial, la NASA ha decidido por fin mirar hacia abajo, hacia lo azul, y lo hace con el proyecto Exports, que traducido sería algo así como procesos de export en el océano a través de la detección remota. Este es un proyecto sin precedentes con una financiación inmensa, tiene 6 años de duración y ha incluido 2 campañas oceanográficas, ha movilizado un total de 5 buques de investigación oceanográfica y más de 150 científicos de todas partes del mundo. Os cuento un poquito más en detalle el proyecto. La NASA tiene gran cantidad de satélites en funcionamiento hoy en día y este es un ejemplo precioso de una imagen tomada en primavera con uno de los satélites de la NASA cuando llega la floración del fitoplancton. Si hacemos zoom, este es el nivel de detalle que podemos apreciar. Espero que, como yo, encontréis la belleza del impresionismo de Monet en estas imágenes de floración de fitoplancton. Hoy en día, con este tipo de imágenes, la NASA determina la temperatura de la superficie del océano y su color. Y a través del color predice la cantidad de fitoplancton que florece al llegar la primavera. El problema es que usando estas imágenes todavía no somos capaces de estimar la cantidad de carbono que se hunde desde la superficie hacia el océano profundo y que queda almacenado. Es por ello que la NASA ha financiado, como parte de este proyecto Exports, 2 grandes campañas oceanográficas. Una en el Océano Pacífico Norte en 2018 y otra más recientemente en el Océano Atlántico Norte en 2021. Nos financiaron básicamente para que fuéramos a medir lo que estaba ocurriendo en el océano en primavera. Ambas campañas oceanográficas fueron diseñadas para medir una gran cantidad de datos desde perspectivas muy diferentes. En la campaña del pasado mayo, en la que yo tuve el privilegio de participar, por primera vez en la historia, 3 buques oceanográficos recogieron muestras simultáneamente de la misma zona del océano, llegándose a desplegar cerca de 70 instrumentos al mismo tiempo. El objetivo era muy claro: lograr entender perfectamente cómo se comportan los océanos ahora y cómo funcionan los procesos involucrados en la bomba biológica, para ser capaces de predecirlo en cada zona del océano y en cada momento del año el día de mañana, cuando haya otras condiciones en la Tierra, como por ejemplo mayores niveles de dióxido de carbono atmosféricos, que es lo esperado. A través de los datos recogidos en la campaña, esperamos generar conocimiento suficiente para ser capaces de determinar los parámetros que necesitamos medir con los satélites de la NASA y cómo estos parámetros se relacionan con el carbono que al final queda almacenado en el fondo marino. Muy bien,
¿Y cuál es mi aportación a este gran proyecto? Pues yo estudio las partículas que se hunden en el rincón más desconocido de nuestro planeta, la zona crepuscular oceánica. Esta es la zona más vasta del océano y, por ende, de la Tierra. Se extiende desde los 200 metros hasta los 1000 metros de profundidad y supone el 60% de la superficie del planeta. Alberga la mayor cantidad de fauna de la Tierra y es una importante fuente de alimentos de especies pesqueras muy importante. Sin embargo, como en esta zona ya no penetra la luz del sol, de ahí su nombre, es la zona más desconocida de la Tierra. Es la puerta de entrada a toda esta nieve marina que se hunde llevando carbono hacia el fondo oceánico y, sin embargo, apenas tenemos conocimiento ni de las criaturas que habitan en ella, ni de todos esos procesos que tienen lugar y que probablemente tengan un papel crucial en el secuestro de carbono de la atmósfera. ¿Y cómo estudio yo las partículas en esta zona crepuscular? Pues utilizando tecnología única y puntera desarrollada en la Institución Oceanográfica de Woodsall, en Massachusetts, Estados Unidos, donde me encuentro ahora mismo investigando como parte del proyecto Ocean Twilight Zone, que es la traducción al inglés de zona crepuscular oceánica. En concreto, yo utilizo una plataforma de muestreo autónoma que podéis ver aquí esquematizada en la parte derecha de la diapositiva. Esta plataforma está equipada con diversos sensores oceanográficos tipo temperatura, salinidad, presión. También tiene unos tubos para recoger todas las partículas en hundimiento y una cámara subacuática de alta resolución que nos permite fotografiar esas partículas cuando se hunden. Este robot puede hundirse hasta 2000 metros de profundidad y permanecer en el mar durante meses. Lo hemos llamado Twilight Zone Explorer, o nos gusta más conocerlo como T-Sex, haciendo un juego de palabras con el T-Rex, el Tyrannosaurus Rex. Actualmente está en su versión 2.0, pero estamos en fase de mejoras tras la última campaña de mayo y estamos preparando la versión 3.0, que esperemos que sea la última y que esté lista para la primavera del año que viene, cuando tenemos planificadas varias campañas oceanográficas. La capacidad de muestreo de este robot es asombrosa. Nos proporciona muestras que nos permiten medir la cantidad total de carbono que se hunde a una cierta profundidad y también nos da muestras a nivel individual de las partículas. Mi trabajo consiste en traducir la información que nos da la imagen de las partículas que tomamos en la cantidad de carbono que estas partículas contienen y en la velocidad a la que las partículas se hunden hacia el fondo marino. Este es un ejemplo de las imágenes vistas al microscopio que nos proporciona el T-Sex de toda esta nieve marina que se hunde hacia el fondo. Yo analizo las imágenes de cada una de las partículas recogidas y las clasifico por ahora en 9 categorías. En base a su color, forma, porosidad, tamaño y todo este tipo de características más visuales, estimo la cantidad de carbono que llevan y la velocidad a la que se hunden hacia el fondo marino. Con estos datos alimento simulaciones numéricas con las que estimo la cantidad total de carbono que se está hundiendo. Como el T-Sex me ha permitido medir la cantidad real de carbono que se está hundiendo, yo puedo evaluar si mis simulaciones son correctas o no. Si son correctas, estupendo. Si no lo son, vuelvo atrás y refino la asociación que he establecido entre imagen de una partícula, contenido de carbono que lleva y velocidad a la que se hunde. Y repito esta iteración todas las veces que haga falta, aprendiendo algo nuevo en cada una de ellas. Como podemos llevar el T-Sex a medir a cualquier parte del océano y en cualquier época del año, podemos así ir estableciendo la relación entre imagen y contribución de una partícula a la bomba biológica de manera global, que es el gran objetivo de mi proyecto. Así, determinando las características clave de las partículas que contribuyen a la bomba biológica, eventualmente estaremos preparados para establecer la relación entre las imágenes de los satélites de la NASA, que recordad nos daba la cantidad de fitoplancton que hay en la superficie del océano, las partículas que se están hundiendo desde la superficie y el carbono que estas partículas transportan y que queda almacenado en el fondo marino, siendo así secuestrado de la atmósfera. De este modo mejoraremos nuestras estimaciones de nieve marina que se hunde, el carbono que queda almacenado en el fondo marino y además lo haremos de manera remota. Ese es el gran objetivo. Y así transcurren mis días entre nieve marina, partículas y satélites de la NASA, intentando generar el conocimiento necesario para saber cómo serán nuestros océanos el día de mañana y por ende nuestro planeta. Eso sí, con la certeza de que nunca volveré a ver un cuadro de Monet con los mismos ojos. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, Elena. Bueno, con todo lo que nos habéis contado, la pregunta es ¿qué esperáis obtener? Porque es verdad, Elena, que nos has dicho que todavía hay poca información, en tu caso, de lo que estás investigando. Tú nos contabas, Julián, que estáis desarrollando una constelación de 80 satélites, si no me equivoco, y eso, entre otras cosas, y para los que no entendemos demasiado de tu disciplina, nos va a traer una conectividad a bajo coste. Aparte de esto, ¿qué más vas a hacer? ¿O cuál será tu próximo proyecto? ¿Qué piensas? Son muchas preguntas. Lo concentro todo en una. ¿Qué piensas conseguir próximamente? La FOSSA Systems empezó con un objetivo que es democratizar la conectividad. Eso ya son palabras mayores, ya en sí son proyectos de gran escala. Estamos trabajando en otras cosas relacionadas realmente con una serie de objetivos, los ODS, y nosotros trabajamos como empresa mediante lo que es la monitorización y el análisis de toda esta información en llegar a objetivos que es mejorar el rendimiento, trabajar contra el cambio climático y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco el objetivo final tras todos los pasos de monitorización. Hay formas más directas en las cuales trabajamos con eso y es también en que estos satélites tienen capacidad de observación terrestre, algo que no he mencionado, en alguna de las fotos se veía, pero también tenemos capacidad de hacer análisis muy relacionado con el tema que está hablando Elena, para entender mejor cómo está evolucionando la Tierra de manera más tangible con fotografías. Por ejemplo, ¿podrías buscar una solución a una erupción? En el caso de una erupción, pues se podría hacer lo que es el análisis de la evolución de ella. De hecho, los satélites PAZ es un buen ejemplo. El satélite PAZ se está utilizando en ese caso. Nosotros estaríamos también más enfocados en agricultura, con cámaras hiperespectrales que permiten ver mediante los espectros de luz si la planta tiene estrés, si está dando su mayor resultado o no, y también analizar con imágenes, estas imágenes hiperespectrales, qué tal está yendo pues el proceso de cultivo. De cultivo, maravilloso. Elena, ¿qué esperas descubrir? Yo espero descubrir la manera de ser capaces de predecir todo lo que está ocurriendo dentro del océano, porque el día de mañana se esperan grandes cambios a raíz del calentamiento global y el cambio climático. Entonces, bueno, es crucial superar la barrera que tenemos ahora mismo y ser capaces de adelantarnos a todo lo que va a ocurrir. Ahora mismo hacer seguimiento de imágenes con satélites es algo bastante factible, pero claro, dar el salto a ser capaces de predecir a través de una imagen es lo que espero conseguir. Bueno, pues el resto también. Esperaremos las conclusiones de vuestras investigaciones. Muchísimas gracias, Elena Ceballos, Julián Fernández, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. 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 Bueno, vamos a...